montaña Selkirk del condado de Okanagan, Washington. Tiene múltiples entradas a cuevas, una de las cuales ha sido cerrada con explosivos, pero la más popular es la cueva del cañón de McLaughlin. Hace un tiempo encontré un documento de los años 70 de un equipo de espeleólogos que había pasado más de una semana bajo tierra explorando allí, encontrando arroyos y lagos, pero ninguna evidencia de un final, antes de darlo por terminado. La geología de la zona es también muy intrigante, ya que se trata de algunas de las montañas más antiguas del continente, y la diferencia de edad y composición de las montañas es muy distinta y obviamente diferente del siguiente conjunto de montañas al otro lado del valle bastante estrecho, es decir, las cascadas. De todos modos, hay un montón de rumores locales de actividad militar subterránea en las tierras altas de Okanagan, como la parte de los Selkirks que están en los Estados Unidos, y sin el conocimiento de la geología o el hecho de que el espacio aéreo entero esté lleno de militares encima de todo el condado, y el siguiente condado es militar a partir de cierta altitud. Aunque es habitual que vuelen jets apenas por encima de las copas de los árboles dentro de los cañones o rangos de todas las montañas de allí. Los militares hacen múltiples afirmaciones públicas sobre lo que hacen allí, y no es solo una categoría, ni es una sola rama de los militares la que opera allí. Hay mucho más, pero lo dejaré así por ahora. Bueno, supongo que debería seguir adelante y finalmente contar mi historia. No es muy para ser honesto. No es in a woods, no me estaba divirtiendo, no hay skinwalkers ni hombres cabra, hasta donde se sabe. Pero me siento obligado a escribirlo por fin, para que quede constancia y tal vez para que ustedes puedan sacar algo de provecho. Cuando tenía 17 años, vivía en las afueras de Washington, D.C. y lo disfrutaba bastante bien. En su mayor parte. D.C. tiene un problema masivo de personas sin hogar, pero no es un completo agujero de mierda. Yo era un autista completo en la escuela con la depresión y todo eso, fui expulsado de mi escuela católica debido a las calificaciones de mierda, en lugar de enviarme a la escuela pública de donde vivía, mis padres decidieron enviarme a una escuela no tradicional en la ciudad. Además de la escuela, tenía un trabajo en un cine de mierda en Rockville, que está a las afueras de D.C., al noroeste. Ahora, tenía 17 años en ese momento, pero no tenía licencia de conducir. Cuando pude obtener mi permiso de aprendizaje a los 15 años, lo pospuse porque no quería ir al DMV durante un año entero. Cuando finalmente obtuve mi permiso, hice mis horas y mi curso de conducción, pero caí en la misma trampa de no querer ir al DMV, así que no obtuve mi licencia hasta que tenía casi 18 años. Así que debido a esto, y porque mis padres no querían llevarme a D.C. todos los días en hora pico para luego tener que volver a Virginia para ir al trabajo, tomé el metro para ir a la escuela y al trabajo todos los días. Si hay algún habitante de Washington aquí, puede que entienda mi ruta. Empecé en el lado de Virginia del río Potomac. Al este de la ciudad, en la estación Virginia Square/GMU, que está en la línea naranja. Para los fines de esta historia, la línea naranja comienza en Virginia y termina en las afueras de D.C., al noreste, y la línea roja comienza en el noroeste, donde estaba mi trabajo, y luego baja al centro de D.C. y sube al noreste de nuevo. Mi escuela estaba a una manzana de la estación de Metro Eastern Market de la línea naranja, a unos 400 metros al sureste de la capital a lo largo de la avenida Pensilvania. Mi trabajo estaba un poco lejos de la estación de metro de Rockville. Cuando mi turno terminaba alrededor de las 11:15 p.m., tenía que reservar hasta la parada de metro. La mayoría de los días, las estaciones cierran a las 12 de domingo a jueves, y tomar la línea roja hasta el Metro Center que, como su nombre indica, está en el centro de D.C., cambiar a la línea naranja, y luego tomar la línea naranja hasta East Falls Church en Virginia, desde donde tomaría el autobús o un taxi para volver a casa. Lo pondré todo en un mapa que haré y publicaré junto con esto. Lo siento, toda esta parte es para dejar sentada la base de la historia. La base es importante. Por un par de meses, todo era completamente insignificante. Había viajado en metro por mucho tiempo, pero nunca de forma tan extensa, así que la experiencia me pareció bien. La única parte que me resultó extraña fue la vuelta a casa por la noche.
Durante los fines de semana, incluso a la 1 de la mañana la gente estaba en el metro, pero entre semana, cuando volvía a casa del trabajo, era muy común. También era muy común que fuera la única persona en el tren y, a veces, incluso la única persona en toda una estación. Aunque no me asustó mucho por ello, al menos durante un tiempo. Siempre me sentaba en la parte delantera del tren. Me gustaba mirar hacia el frente del tren y ver pasar las vías. Me encantaba hacer esto cuando era niño y todavía lo hacía porque era un niño incluso a los 17 años. Una noche estaba viajando en la línea roja de regreso de Rockville a Metro Center. Era la única persona en el vagón, probablemente en el tren. Tomé el último tren antes de que la estación cerrara. Miraba por la parte delantera del tren como de costumbre cuando vi algo raro. Parecía una rama blanca, como de abedul o algo así, era larga y delgada. Estaba presionada contra la pared cuando la vi por primera vez, cuando los faros del tren empezaron a golpearla. Pensé que debía ser un cable o una tubería. Pero luego se movió. Fue realmente rápido. Ni siquiera se movió rápidamente, sino que se alejó del borde de los faros del tren y ya no pude verlo. Lo consideré un exceso de trabajo, por muy cliché que sea. Después de todo, atender una máquina de palomitas en un cine casi vacío es un trabajo duro. Me olvidé del incidente en el transcurso de la semana debido a que la escuela y demás cosas ocupaban mi mente. Y luego, una semana más tarde, lo vi de nuevo, en el mismo lugar de la línea. Esta vez, estaba en el extremo opuesto del túnel, pude ver un poco más de la cosa antes de que se alejara. Estaba conectado a algo más grande, como una pierna conectada a un cuerpo, que es lo que inmediatamente imaginé en mi mente. Cuando los faros del tren lo alcanzaron, se alejó con la misma agilidad, pero esta vez, unos 10 segundos después, lo volví a ver e hizo lo mismo. Y unos días después volvió a ocurrir. Esta vez todo lo que vi fue lo que parecía un pie antes de que lo que fuera se escabullera en la oscuridad. En este punto, me estaba volviendo loco. Sentí ese terrible y profundo deseo de saber más. Empecé a estar atento a la pierna rara cada vez que volvía a casa del trabajo. La veía cada vez más a menudo con el tiempo. A veces veía un poco más de la pierna o poco más que la pata, a veces incluso veía 2 patas, pero siempre se escabullía en la oscuridad en cuanto la luz del tren la alcanzaba. A veces lo veía varias veces durante el viaje, otras veces no. Empecé a tratar de grabar lo que fuera. Llevaba un cuaderno de notas y anotaba entre qué paradas lo veía, cuánto veía y si lo veía repetidamente. En un momento se me ocurrió preguntarle al operador del tren si había visto algo, así que una noche, después de bajarme en East Falls Church, le pregunté al operador si había visto algo raro cuando conducía los trenes por la noche. Trató de no ser un sabelotodo al respecto, pero parecía estar nervioso cuando le pregunté, aunque respondió con un simple no. Las cosas siguieron así durante un tiempo, y ver esa cosa casi se convirtió en parte de mi rutina de llegar a casa. Ya no me asustaba porque estaba en un misil de metal que se movía rápidamente y la cosa nunca parecía ser hostil ni nada. Las cosas siguieron por el mismo camino, hasta que una noche la mierda se volvió jodidamente real. Estaba montando en el tren y estaba esperando que la pierna apareciera. Pero no lo hizo. La había visto todos los días durante las últimas 2 semanas, pero esta noche no había nada. Estaba pensando en algo parecido a estar triste porque la racha de 2 semanas llegaba a su fin. Cuando los vi, 2 destellos en la oscuridad. Mis ojos se habían acostumbrado a ver cosas en la oscuridad debido a meses de ver esta cosa, además de años de jugar videojuegos, así que los vi y sabía que no eran normales, pero intenté racionalizarlo, incluso después de meses de ver una pierna en los túneles del metro, pero entonces parpadearon. Era inconfundible que era un parpadeo lo que había ocurrido. Salté con tanta fuerza que casi me da un tirón en la pierna. Podía decir que los ojos que vi eran completamente negros. Negros y brillantes. Como los ojos de una rata. De repente, mi miedo por la cosa en la oscuridad fue restaurado. Estuvo en el borde durante el resto del trayecto hasta el Metro Center. Aunque todavía se sentía seguro dentro del tren, me estaba dando cuenta de la gravedad de la situación. Había algo en la oscuridad de los túneles del metro, y se había interesado lo suficiente en mí como para aparecer casi a diario.
Ese pensamiento me siguió hasta el Metro Center. Irónicamente, me sentía más seguro en la estación que en el tren por el simple hecho de que nunca había visto nada raro en las estaciones. Nunca había visto nada raro en las estaciones. Llegué a Metro Center, me bajé del tren y esperé mi próximo tren. Fue entonces que empecé a oírlo. Un suave sonido, no muy diferente al de un roedor corriendo por el suelo. Volví a ponerme nervioso. El ruido empezó a hacerse más fuerte y empezó a acercarse más hasta el punto en que empezó a sonar como pasos humanos. Me dije, a la mierda, y regresé hacia el túnel de donde venía mi tren. No debía haberlo hecho. Estaba allí. No solo una pierna o unos ojos. La cosa en su totalidad, y ya no estaba en el túnel, estaba en la plataforma conmigo. Esa cosa es algo que nunca olvidaré. Era como una persona, pero deformada hasta el punto de que casi todo rastro de humanidad había desaparecido. Era delgado, horriblemente delgado y demacrado. Podía ver cómo su carne gris pálida envolvía sus huesos, ni siquiera cubría los agujeros de algunas de sus piernas y los brazos. Estaba encorvado, no a cuatro patas, sino encorvado como un anciano, con las piernas arrugadas y los brazos delante del pecho, como un perro pastor cuando se levanta. Su cabeza no tenía pelo y colgaba hacia abajo, así que no podía ver su cara. Abrí la boca para gritar, pero solo gemí como un bebé. No debería haber hecho eso. Creo que lo provoqué. Comenzó a moverse hacia mí con un paso horrible. Permaneció en su posición encorvada, pegada al suelo, pero sus piernas se extendieron y dieron largas zancadas hacia adelante. Sus piernas se tambaleaban y se movían con cada paso hacia mí. Era obvio que esta cosa no estaba acostumbrada a caminar así, que era más adecuada para arrastrarse por las paredes. Al olerlo, tenía ese olor acre y rancio de la basura de la ciudad. Mis ojos empezaron a lagrimear a medida que se acercaba. Se estaba acercando rápidamente. Cuando me di la vuelta por primera vez, debía haber unos 45 metros entre nosotros, pero a los 5 o 6 pasos solo estaba a la mitad de esa distancia. Mi estúpido cerebro finalmente se puso en marcha, me puso en modo de supervivencia y corrí a través de la plataforma. Mi estúpida idea era tratar de correr más rápido que él hasta el final de la plataforma, luego saltar a través de las vías a la otra plataforma y seguir corriendo hacia la superficie. Mi plan estaba a punto de cumplirse cuando me di cuenta de que no iba a funcionar, porque fue cuando la cosa se estiró. Miré por encima de mi hombro y me cagué de nuevo. La cosa estaba ahora de pie sobre sus piernas y tenía los brazos extendidos. No sé cómo pude ver todo lo que vi en el túnel, pero lo que vi allí no representaba la totalidad de la cosa. Debía medir por lo menos 4 metros. Su torso era más delgado que su fémur. Y luego estaba su cara. Su cara parecía la de un hombre hambriento, con la piel cetrina envolviendo sus pómulos como un corsé. Las cuencas de sus ojos eran demasiado grandes para sus pequeños y brillantes ojos, con la parte superior de la cuenca sobresaliendo unos 5 centímetros más allá de donde terminaba el ojo. Y la boca era un agujero enorme sin mandíbula. Esta cosa había alcanzado su máxima altura y estaba a punto de hacer las paces con la muerte cuando un hermoso hijo de puta tocó la bocina de su tren que llegaba abajo para indicar a nadie que no podía subir. No sé por qué, pero ese sonido provocó que el engendro que tenía delante se echara hacia atrás y soltara el sonido más horrible que he oído nunca antes de ponerse a 4 patas y volver a meterse en el túnel. Esa noche cogí un taxi para volver a casa. Y luego casi todas las noches del resto del año. No he ido en el metro desde entonces. Me he mudado a Virginia, así que no he estado en Washington, pero incluso si volviera allí, no volvería a tomar el metro si eso significara perder millones de dólares o lo que sea. Hice algo más de investigación. Aparentemente hay mitos urbanos de algo en los túneles de allí. También descubrí una serie de túneles abandonados justo debajo de DuPont Circle, la parada de metro más cercana a la que comúnmente vi la cosa. Eso es todo. Aquí hay un mapa de los lugares donde vi la cosa, con las estaciones en las que estaba cerca cuando la vi marcadas y las áreas que hay que evitar.